voy a pedirles que me acompañen con su vista. Voy a leer el pasaje de Hechos, capítulo 4, versículos 12 al 22. Dice de la siguiente manera, ¿no? De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaban el hombre que había sido sanado, no tenía nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo sabían y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esta es la palabra de Dios. Y el tema del día de hoy es la iglesia, su alcance y su transformación. Y me encanta porque vean, es el último sermón de esta serie que tenemos, donde hemos estado hablando de la iglesia en movimiento. Y me encanta porque, si se han dado cuenta, estamos hablando desde el libro de los Hechos. El libro que habla de la historia primitiva. El libro que nos habla de lo que era la iglesia desde un principio. Un libro que aclara cómo debería de moverse la iglesia. Porque a lo largo de la historia, si somos sinceros, hemos distorsionado lo que es iglesia y cómo funciona la iglesia. Por eso quiero empezar citando a este autor que se llama Edmund Clowen, que dice: la iglesia no es como los reinos de este mundo, porque está organizada para servir, no para dominar. Y es algo que me encanta, porque en realidad creemos esto de la iglesia. ¿Crees que en realidad como iglesia estamos cumpliendo con ello? El de buscar servir a las otras personas. ¿O lo vemos como un lugar donde podemos tener solo beneficios? Un lugar donde podemos tener cualquier cosa. Un lugar donde podemos consumir para nosotros. Porque si es verdad, vivimos en una cultura tanto individualista y consumista que piensa muy poco en servir. No sé si lo es así, pero la realidad, vivimos en una cultura donde solo piensa en quién, en yo. Y yo tengo que hacer esto y esto es para mí, y pocas veces nuestra cultura ¿qué? Busca hacer eso. Ahora, si somos sinceros, esa parte de la cultura se ha metido a la iglesia. Nos hemos vuelto consumidores de contenido en la iglesia. Nos encanta escuchar buenos sermones. Pero la pregunta es, ¿los hacemos para compartir o los hacemos solo para alimentar nuestro intelecto? ¿Venimos a la iglesia para ver qué puedo compartir con mis amigos no creyentes en la semana? ¿O vengo porque me gusta y me hace sentir bien? ¿Te das cuenta que también nos volvemos individualistas y consumidores del evangelio? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien las verdades de Dios? Y cuando hablo de las verdades de Dios, no estoy hablando solamente del evangelio, sino estoy hablando de la forma en que opera el mundo y las cosas de Dios. Piénsalo. ¿Tienes algún recuerdo? Porque si somos sinceros, es algo que hacemos muy pocas veces. En ocasiones, solo vemos la iglesia como un lugar para consumir beneficios para mí.
Pero escucha, pero la Biblia nos recuerda que la iglesia no es un club religioso, una asociación voluntaria de cristianos afines que solo cultivan la amistad y se comprometen en proyectos juntos. Es más bien personas salvadas por la gracia de Cristo, preparadas para buenas obras. Así define la Biblia a la iglesia. Y es lo que nos enseña el pasaje de hoy. Si tú estás aquí por primera vez, quiero que te lleves esto. A lo mejor muchos piensan, la iglesia solo es el lugar para reunirse los domingos. Pero en Hechos nos recuerda que la iglesia va más allá. Y hoy quiero que veamos 3 cosas de este pasaje. El primero, el alcance a la comunidad. El segundo, la transformación de la comunidad. Y el último, la esperanza para la comunidad. Vamos con nuestro primer punto, el alcance a la comunidad. Voy a leer Hechos 4, versículo 1 al 4 y dice: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. O sea, ¿te imaginas la cantidad de personas que se estaban convirtiendo? Ahora, algo que podemos ver en este pasaje es que la iglesia se debe hacer presente ¿ante quién? Ante todo tipo de personas. Me encanta esto porque si tú ves una persona, lo clasificas y piensa en una persona que digas, esta persona sí invitaría a la iglesia. Todos tenemos una persona que diríamos, sí, la invito. Porque creemos que es una persona que conocería más fácil el evangelio. Pero ahora piensa en esa persona que nunca invitarías a la iglesia. Todos tenemos también una persona que dice, no hombre, sí, ¿cómo lo voy a invitar? Imagínate, llega y saluda a todos y empieza a decir groserías. O llega con sus santos y con cosas así. O no, ¿qué voy a decir si mi amigo es homosexual? ¿Cómo lo voy a invitar a la iglesia? O sea, ¿te das cuenta que en nuestro pecado nosotros limitamos a las personas para llegar al evangelio? Pero me encanta porque Pedro y Juan, ¿qué están haciendo? Están hablando ante diversas personas, ¿de quién? Del evangelio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hay 3 tipos de personas. Los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos. Y me encanta porque si ves que dice el tema es la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. Pero ¿qué hizo Pedro y Juan? ¿Buscaban qué? Buscaban alcanzar a toda la comunidad que les estaba rodeando. Pregunta, ¿tú qué dices ser iglesia? ¿Buscas hacer esto? No me importa qué tipo de persona sea, le voy a enseñar sobre esto. La realidad es que muy pocas veces lo hacemos. Y podemos ver que cada uno de ellos tenía cierto prejuicio sobre lo que enseñaban los apóstoles. Esto también lo podemos ver en nuestros amigos. Todos tienen un prejuicio sobre quién, sobre el cristianismo y sobre el Jesús. Todas las personas con las que tú hables. Y a veces nuestros prejuicios se equivocan. Porque hay personas que pueden tener una enseñanza distorsionada, pero pueden ser las personas que más abiertas. O pueden ser personas más abiertas, pero en realidad que van a buscar rechazar a quién. A Jesús. ¿Puedes ver que el hombre en su estado natural siempre va a tender a rechazar el evangelio? Tú y yo en nuestro estado natural, nadie quería nada con Dios. O vete tú mismo en una historia de antes de que fueras cristiano. ¿En realidad querías tener una relación con Dios? ¿En realidad buscabas tener esa relación con Dios? Pero te das cuenta cómo alguien buscó tu alcance para que fueras parte de la iglesia, para que escucharas esta verdad de Dios. Piensa en esa persona que crees que no puede tener o que está lejos de la iglesia.
Es una persona a la cual tú le puedes compartir. Porque recuerda, la iglesia está para buscar el alcance de ¿quién? De su comunidad. La iglesia está para predicar el evangelio. Pero quiero que hagamos una duda aquí. A veces no lo predicamos porque tenemos miedo ¿a qué? Al rechazo. A veces no lo predicamos porque tenemos miedo a las consecuencias. Pero quiero que hagas esta pregunta. ¿Por qué tendemos a tener un rechazo hacia el Dios de la Biblia? ¿Por qué crees que las personas quieren tener ese rechazo ante el Dios de la Biblia? Podríamos encontrar muchas respuestas, pero la más común es que la gente tiende a rechazar el evangelio porque no cree que le sirva de mucho tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la gente cree que no tiene ningún caso venir a la iglesia. Quiero que hagas esta pregunta. ¿Hay una diferencia marcada entre tu vida como creyente y la de tus conocidos no creyentes? ¿Hay una distinción marcada? ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros nos convertimos en consumidores de la iglesia y no somos agentes activos para alcanzar nuestra comunidad? Nos convertimos solamente en consumir sermones que nos escuchan, que nos gustan, sermones que nos enseñan mucho, pero pocas veces pensamos en buscar el alcance a nuestra comunidad. Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo? Estaban buscando el alcance ante personas que difíciles. Sí, porque eso hace la iglesia. Muchas veces callamos o simplemente aceptamos las verdades de nuestra sociedad porque creemos que no tenemos la capacidad de responder a la duda de las sociedades. ¿Te das cuenta? Muchas veces la iglesia no busca ese alcance a su comunidad por miedo. Pero Pedro y Juan nos recuerdan que la iglesia está para alzar la voz y predicar las verdades del evangelio sin importar los momentos difíciles que podamos estar viviendo. Solo ve su contexto de ellos. ¿A dónde los iban a llevar? A la cárcel. Pero me encanta porque dice el versículo 3 y 4 que ¿qué hicieron en la cárcel? ¿Se quedaron a quejarse? Ay Dios, ¿por qué nosotros sí somos tan buenos? ¿Buscaron qué? ¿Predicar qué? El evangelio. ¿Te das cuenta que parte de la iglesia está para qué? Para buscar el alcance de ¿quién? De nuestras comunidades. Pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para predicar el evangelio? ¿Estás dispuesto a vivir momentos difíciles? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu dinero? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios de que te odien otras personas? Porque recuerda, si tú amas a Cristo, la iglesia está para buscar el alcance de ¿quién? De su comunidad. ¿Lo estamos haciendo? Y si tú es la primera vez que escuchas para qué es la iglesia, recuerda que es esto. La iglesia no es solo para reunirnos los domingos. La iglesia está para buscar a su comunidad, para predicar a Cristo. Porque Hechos nos recuerda que para eso está la iglesia, para buscar los medios y poder llegar a su comunidad. Como ejemplo, lo que dice el versículo 4, escucha. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. O sea, ¿te imaginas la gran cantidad de familias que había ahí? Pero eso, ¿quién lo hizo? ¿Solo Pedro y Juan y su sabiduría? No. ¿Lo hizo quién? La iglesia. Si nosotros queremos alcanzar Iztapalapa, no solo es trabajo de Lionel y Obed, sino es trabajo de quién? De toda la iglesia, porque para eso está la iglesia, para buscar el alcance de su comunidad. ¿Te das cuenta que la iglesia primitiva no era un mero club de amigos, sino que era un agente activo que estaba buscando alcanzar a su comunidad con el evangelio? A pesar de que esto fuera fuertemente ofensivo para la sociedad, pero aún así la iglesia estaba ¿qué? Dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para poder predicar el evangelio y tener un alcance ¿a quién? A su comunidad. Pregunta,
¿Leer este pasaje te mueve o te preocupa por el no creyente? ¿Leer este pasaje te mueve a decir, wow, tengo muchos amigos a los cuales puedo predicarles esta verdad? Tengo muchos amigos que necesitan conocer de esto. Tengo muchos amigos que pueden ser ateos, que no pueden creer en Dios, que pueden negar la resurrección. Pero algo que nos enseña Hechos es que la iglesia tiene las respuestas y es una ayuda para alcanzar ¿a quién? A su comunidad. Nos debería mover a voltear a ver a las personas de nuestro alrededor. Nos debería de conmover el corazón para poder predicar esta esperanza que tenemos en Cristo. Porque eso hacía ¿quién? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva no solo busca alcanzar a su comunidad, sino que también busca recordarles que creer en Cristo trae una esperanza de una vida diferente en la eternidad, pero también en donde, en este mundo caído. Y es algo que vemos en este pasaje y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la transformación de la comunidad. Versículo 12 al 17 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el sol otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Escucha esto es lo más maravilloso. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegarles. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto se divulgue entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. En ocasiones creemos que el cristianismo solo tiene que ver con nuestra relación con Dios y es algo que lo único que cambia de mi vida es que los domingos me voy a reunir. Si me vuelvo cristiano, lo único que va a cambiar es que los domingos voy a estar ocupado a mediodía. Pero el pasaje de Hechos nos quiere recordar que creer en Cristo debe traer un cambio radical. ¿En dónde? En mi vida diaria. El cristianismo no solo se trata de cambiar nuestra vida moral. El cristianismo no solo busca tener buenos ejemplos. Hace un tiempo escuchaba a alguien invitar a una pareja y decía: ¿por qué no vienen a la iglesia para que dejen de pelear? Entonces, qué buena solución, ¿no? Vengan los domingos y sus matrimonios se arreglan. O si tienes problemas con el alcoholismo, ven los domingos, reúnete y de arte de magia se solucionan. ¿En verdad es la única función y lo que funciona el cristianismo? El pasaje de Hechos nos confronta y nos da un testimonio de dos personas que sus vidas fue transformadas radicalmente. Y no lo vio solo la iglesia, sino me encanta porque dice que los gobernantes al ver a Juan y a Pedro quedaron asombrados. Su vida y la forma en cómo ellos estaban, por eso ve lo que dice el versículo 13 y 14. Los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Te das cuenta que el cristianismo no solo transforma nuestra moral, sino que debe de hacer una transformación en toda nuestra vida? El cristianismo debe de hacerte que respondas de forma diferente a los problemas de la vida. El cristianismo y creer en el evangelio te debe de ayudar a ver que la vida no se trata solo de ti y de consumir, sino que se trata de ¿qué? De ayudar a otras personas, de responder de forma diferente ante los problemas de la vida. Porque pregunta,
¿Qué es lo que veían los gobernantes en Pedro y Juan? Porque ellos no dicen, mira, son moralmente correctos, qué buenas personas, seamos como ellos. Incluso el pasaje no habla ni de moral. Y damos por sentado que eran personas moralmente correctas. Pero ¿te das cuenta que el cristianismo debe transformar tu vida radicalmente? ¿Por qué? Porque no pensemos que eran personas muy elocuentes. Es más, el pasaje dice que estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque esperaban que era gente, lo hacían esta expresión, no es denigrando a nadie, pero lo usamos mucho, ¿no? Gente naca, gente corriente, gente que no valía. Porque eso es lo que ellos creían. Pero dice, es que hablasen como si tuviesen algún tipo de preparación. Y claro, que tenían un tipo de preparación, pero no, como muchas veces creemos, que la transformación de la sociedad estaría si tuviéramos mejor educación. Si los profesionales tuvieran mejor ética. No, la transformación de una ciudad no viene de tener personas mejor preparadas. No viene de ser más intelectuales. A veces creemos que eso es la transformación. Si tuviéramos un presidente más preparado como los de otros países, ¿te das cuenta cómo a veces también creemos estas verdades? Que la transformación puede venir por tener personas preparadas, que la transformación puede venir por tener buenas universidades. En realidad de ahí viene la preparación, la transformación. La transformación de una ciudad empieza cuando los corazones de las personas son cambiados. Es por eso que el Evangelio es muy confrontante, porque el Evangelio llega a lo profundo de nuestro corazón, de nuestros corazones, porque el Evangelio confronta el pecado que hay en ¿dónde? En nuestro corazón, y nos lleva ¿a quién? A Cristo. El Evangelio debe de transformar la forma en cómo vives. El cristianismo es diferente a todas las religiones. ¿Por qué? El Evangelio busca la transformación de los corazones de las personas para que puedan ser testimonios vivos de la gracia de Dios. Todas las religiones buscan ¿qué? El bienestar del individuo de forma personal. ¿Te das cuenta la diferencia que debe de haber? ¿Te imaginas que todos buscáramos solo nuestros propios intereses y nuestro beneficio? Sería un caos. Pero el Evangelio debe ser totalmente transformador. ¿Por qué? Porque busca el bienestar ¿de quién? De la comunidad. No solo mío, sino de todo ¿quién? Mi ciudad. ¿Te das cuenta que eso es diferente? ¿Te das cuenta que la transformación de una ciudad viene como consecuencia de amar a Cristo y en consecuencia Él cambia tu corazón para que puedas responder de forma diferente a los problemas de la vida? Eso debe de ser el Evangelio, eso debe reflejar la iglesia, que hay una transformación. Que si podemos responder de forma diferente a los problemas, no es porque seamos mejores personas, sino es porque Cristo está ¿qué? Transformando nuestro corazón. Escucha lo que dice el Proverbio 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y ahora, aquí hay dos cosas que quiero resaltar y que estoy seguro que los gobernantes veían en Juan y en Pedro. La primera es que veían que ellos no vivían para sí mismos, sino que tenían un temor ¿de quién? De Dios. Ahora, cuando el Proverbios usa el temor del Señor, no está hablando que tengas miedo a un Dios que te va a castigar y que solo está viendo lo mal que eres, sino que tú tengas un miedo de fallarle a esa persona que amas porque te está cambiando. Y cuando tú tienes ese miedo de fallarle a ese Dios, dice en consecuencia que hay posibilidad de que puedas tener ¿qué? Sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Creemos que la sabiduría es saber, leer, conocer y tener un intelecto muy grande. Yo creo que la sabiduría no es eso. La sabiduría es saber responder con un carácter ante las circunstancias de la vida diaria. Sabiduría no es solo tener conocimiento abundante, sino es tener un corazón transformado, acompañado de un carácter que responde de forma diferente a la vida diaria.
Eso es sabiduría. O sea, ¿te das cuenta que la iglesia debe de estar para reflejar esa sabiduría de Dios en sus vidas? Pero que viene como consecuencia de amar a Dios. La iglesia no solo está para cuidar los estándares morales, que es importante, pero también está para mostrar ese cambio ante las otras personas. Solo piensa, ¿por qué buscas administrar tu dinero de forma diferente? Bueno, si lo administras, ¿no? O sea, porque también si ganas 5,000 y gastas 10,000, yo te diría, ¿neta? ¿Eso es sabiduría? No, pero cuando tú amas a Dios, empiezas a administrar tu dinero y decir, a ver, esto es lo que gano, pero antes que nada, pum, lo que voy a dar a Dios. Después empiezas a ver tu recurso y empiezas a tener y a gastar de forma diferente. ¿Por qué puede un matrimonio durar más si aman a Dios? ¿Porque vienen a la iglesia y evitan sus problemas? No, porque son sabios y ven sus errores y son confrontados con Dios y hacen ver lo que están haciendo mal. Y tienen la sabiduría de reconocer y pedir perdón. Eso debería de ser. O sea, ¿te das cuenta que la iglesia debe de tener esa sabiduría para reflejarla ante quién? Ante su comunidad. Pero a veces no hacemos eso. O si no, escucha lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice, su divino poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, ¿te das cuenta? Primero Pedro dice, mira, si tú amas a Cristo, has sido salvado y estás en una lucha con tus malos deseos, pero tus malos deseos ya no te gobiernan. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso está fuerte, escucha. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Me encanta porque el mismo Pedro que fue y impresionó a los gobernantes, está escribiendo esto ¿para quién? Para ti, pues está escribiendo esto para alguien que quiere conocer a Dios. Que el cristianismo no se trata de que tú vengas y te laven la mente en la iglesia, no. El cristianismo se trata de tener un corazón transformado, el cual busca la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y en consecuencia, habrá una transformación ¿en dónde? En tu vida y en la comunidad. Incluso lo podemos ver en la historia. Y no es que diga que sea la tierra prometida, pero tenemos un ejemplo, nuestro país vecino. Fue creado y fue diseñado bajo principios ¿qué? Bíblicos. Fueron 13 colonias puritanas que llegaron a Estados Unidos y empezaron a invadir. Seamos sinceros, somos un país que nos salvó una religión, un cura es nuestro mayor héroe. ¿Hay una diferencia de vida? Enorme. Pero te das cuenta que el cristianismo tiene ese propósito y eso debería ser la iglesia, buscar la transformación de su comunidad. La iglesia no solo está para que ya soy salvo y listo, no. La iglesia debe de buscar ¿qué? La transformación. Pedro y Juan lo hacían y lo hizo evidente ante los gobernantes. Y no solo pensemos que la transformación porque sanaron a la persona esta que era un lisiado, sino ¿por qué? Porque ellos buscaban que se reflejara que vivían de forma diferente, que había una esperanza para esta ciudad. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Tu vida se caracteriza por tomar decisiones sabias? ¿O tomas las mismas decisiones que los no creyentes? Cuando vas a buscar un trabajo, ¿qué es lo que te mueve para encontrar un trabajo?
Voy a hacer este ejercicio. Si tú tienes un amigo no creyente, ¿qué busca él en un trabajo? Ganar más, tener una mejor vida. Tú amas a Cristo. Espero que busques algo diferente. Porque si buscas lo mismo, créeme que no es la decisión más sabia. Simplemente lo es. Te quieres casar. ¿Por qué se guían las personas de este mundo? Porque me guste, porque nos llevemos bien, porque hay química, porque nos conocemos, porque hay intereses económicos. ¿Eso te mueve a tener una persona? O sea, si tú buscas la sabiduría de Dios, va a haber otras cosas que te van a mover en todas esas decisiones. ¿Quieres estudiar una carrera? A los que no aman a Dios, ¿qué los mueve a escoger su carrera? Voy a buscar la carrera que más que me convenga y que mejor me pague. Si tú amas a Dios, ¿qué vas a buscar en una carrera? ¿El dinero? Vas a buscar en dónde puedes ayudar con los dones que Dios te ha dado. O sea, ¿te das cuenta que hay una forma diferente? Y cuando tú buscas ayudar con los dones que Dios te ha dado, vas a disfrutar y amar tu trabajo. Pero cuando solo buscas tu trabajo por dinero, ¿qué crees que va a pasar? Lo vas a aborrecer. ¿Y vas a aborrecer a quién? A todas las personas, y vas a vivir amargado. O sea, te das cuenta que el Evangelio transforma tu corazón, pero no porque seamos mejores personas, sino porque podemos encontrar una sabiduría que dirige nuestra vida. Y eso es alentador. Y esa sabiduría transforma ¿qué? Nuestra vida y transforma nuestra comunidad. Eso hacía la iglesia primitiva. Porque si tu vida se caracteriza por estar centrada en la piedra angular que es Cristo, muy probablemente no va a ser nada fácil vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque vas a sacrificar muchas cosas. Porque te van a costar muchas cosas. Podemos ver el ejemplo otra vez de Pedro y de Juan. Estaban en el mejor lugar que ellos querían. Estaban en una cárcel. Ahora, estaban en una cárcel ¿por qué? Por predicar a Cristo. Fueron amenazados por la forma en cómo estaban viviendo, porque eran una forma que confrontaba a los gobernantes y a la sociedad. Pero ellos buscaban vivir una vida que tenían una transformación, pero también tenían una esperanza hacia esa comunidad. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto: la esperanza para la comunidad. Versículo 17 al 20. Los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pregunta: ¿por qué crees que Pedro y Juan no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído? ¿Porque se les escuchó algo bonito? ¿Porque era algo que impactaba a la comunidad? ¿Porque tenían el amor de ellos? No, porque ellos tenían una esperanza ¿en quién? En eso y oído. Porque ¿a quién habían visto ellos? A Cristo. Y no solo lo vieron en perfecta obediencia, lo vieron morir por ellos, pero también lo vieron resucitar. Y eso es de lo que hablaban. Y en eso es que tenían su esperanza. En ocasiones confiamos más en la sabiduría de un presidente para que haya paz en la tierra, pues creemos que ellos pueden ser las personas más aptas para gobernar y que constantemente buscan el bienestar de nuestra ciudad, ¿no? Hasta tenemos un presidente que su lema es bienestar. Todo lo que pone, lo pone en bienestar. Y hay quien que cree que él era la opción, era nuestro Mesías. Pero ya vimos que no. Pero este pasaje nos recuerda que no. Pues en realidad no podemos tener esperanza en los hombres, pues constantemente confían ¿en quién? Más en ellos que en la sabiduría de Dios. Quiero preguntarte en esta tarde, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde buscas la transformación?
Allí va a estar tu esperanza. Pues los gobernantes solo buscan su bienestar. Los gobernantes no solo están preocupados por sus mini reinos, perduren por más tiempo. Pero Dios llamó a la iglesia a predicar un reino que durará por toda la eternidad. Es por eso que podemos encontrar la esperanza en ese reino que es eterno y que su rey es perfecto y está por encima de cualquier autoridad. Eso es lo que Juan y Pedro habían oído y visto, que había un reino mejor, que había un reino que alcanzaba a su comunidad y la transformaba, y eso les daba esperanza. Eso les daba la seguridad de poder seguir predicando ¿a quién? A Cristo. Y no solo Juan y Pedro. Y los apóstoles sabían eso, por eso pueden responder con toda seguridad. Y les preguntan a los gobernantes, ¿es justo obedecerlos primero a ustedes que a Dios? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba encima de ¿quién? De los gobernantes. Ellos descansaban en que Dios había mandado a ese Mesías a alcanzarnos a nosotros y a transformarnos para que pudiéramos tener esa esperanza en Él. Ya sea que Él venga o que nosotros vayamos. Confiaban plenamente que su esperanza para una comunidad transformada estaba en aquel que había resucitado ¿de dónde? De los muertos. Confiaban plenamente en aquel que pudo obedecer perfectamente a Dios, en aquel que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, en aquel que murió e hizo todo para alcanzar a personas rotas como tú y como yo, pero no solo alcanzarlas, sino que transformarlas en personas que sean portadoras de su gracia para que puedan dar una esperanza ¿a quién? A su comunidad. Si Cristo te ha dado esa esperanza de ser alcanzado y transformado, no es para que la guardes solo tú, es para que ¿qué? Para que la lleves a más personas. Y una forma de llevarla es reflejando que la vives diariamente, es reflejando que vives de forma transformada ante los problemas que tienes constantemente. Por eso, amigo, si tú quieres tener esta transformación en tu vida, solo hay una forma para poder tener una vida transformada. La sociedad te vende muchos métodos. 5 pasos para una vida de éxito, 5 pasos para esto, 5 pasos para un matrimonio exitoso. Y yo te puedo decir, te podrían funcionar por un tiempo, pero solo hay algo que te puede dar una transformación para siempre y te puede dar la esperanza, y eso es Cristo. Y eso es cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y reconoces que necesitas ser transformado. Y reconoces que puedes ser agente de esa transformación. Y si tú has venido a Cristo, recuerda que Dios te llamó para que tú vivas una vida transformada por el Evangelio, como reflejo de la gracia de Dios. Y de esa forma puedas llegar a más personas y más personas puedan tener una vida transformada y con la esperanza puesta en Cristo. Eso hace la iglesia. Para eso está la iglesia. Para recordarnos y para ayudar. Recuerda esto, la iglesia no se trata de un reino en esta tierra. La iglesia se trata de un reino en el cielo, pero un reino que está dispuesto ¿a qué? A servir. La iglesia no solo son las reuniones de los domingos, sino la iglesia son personas que aman a Cristo y que tienen su esperanza en Cristo y que son activos ¿cuándo? Todo el tiempo. Quiero recordarte eso y eso es lo que nos habla Hechos en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque a pesar de que hacemos de la iglesia mini reinos para nosotros, tú nos recuerdas en tu palabra que la iglesia no se trata de nosotros, sino se trata de alcanzar nuestra comunidad por medio de predicar el Evangelio. La iglesia se trata de transformar nuestra comunidad por medio del Evangelio. Y la iglesia se trata de tener una esperanza a lo que hemos oído y visto en nuestras propias vidas. Y todo eso lo ha hecho tu Hijo amado Cristo. Ayúdanos a creer en Él, ayúdanos a confiar en Él y que podamos vivir vidas que sean transformadas como testimonio para aquellos que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.